Le tengo miedo a la palabra. ¿Por qué le digo? Porque la palabra dice cosas buenas y dice cosas malas, dice. O sea que a los juicios él le llama cosas malas. Y a las otras cosas él le llama cosas buenas. Entonces la palabra del Señor, mire, Jesucristo dice que esta palabra levanta, y la misma palabra también hace caer. Todo lo que le puede pasar al ser humano tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. Las palabras son cimientos. El que la gente cumple la palabra y hace la palabra, Dios lo compara con aquellos cristianos que hacen sus casas sobre la roca. Sobre la roca. Hay muchos cristianos que hacen la casa sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la Biblia, le cree a Dios. Pero hay muchos cristianos de arena. Yo escuché un mensaje de un predicador: cristianos de papel, cristianos de cartón. Se deshacen. Pero hay cristianos, hermanos, que son de fundamento. Hay cristianos que no lo detienen ni el frío, ni el calor, ni el invierno, ni el verano, porque han aprendido a amar la palabra de Dios, han aprendido a amar a Cristo, obedecer la palabra del Señor. Saben que aquí está la victoria. Amén. Es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos no es una espada que tiene solo filo, sino que tiene doble filo. Entra y corta. Si no, cuando jala, corta por todos lados. Así es la palabra de Dios, como una espada de dos filos que entra y penetra. Pero no solamente entra así en lo que hablamos, en la recibimos, sino que entra hasta llegar a partir el alma. Entra dentro de la persona, adentro se mete. Ustedes ahorita que le están oyendo, entra adentro del espíritu, del alma, y penetra hasta adentro, hasta los tuétanos, hasta la coyuntura. ¿Sabe cuáles son los tuétanos? ¿Sabe cuáles son las coyunturas? Si sabemos esa palabra, ¿cuántos conocen un hueso que hay, que es un hueso blandito? Ese que penetra eso, así es la palabra, penetra hasta el alma y penetra hasta adentro. Y eso es lo que a nosotros nos hace redarguir. Cuando una persona ha ofendido a Dios, cuando una persona está mal, cuando una persona le ha fallado a Dios, la palabra de Dios lo redarguye, porque entra hasta adentro y le dice a la persona, porque es espiritual, le dice, y la persona lo recibe, lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque ahora la persona es de Cristo. Ahora cuando las personas son de Cristo y creen en la palabra, la misma palabra lo reprende. Amén. Hasta partir del alma, las coyunturas, los pesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios. A veces uno puede estar predicando aquí y han habido personas allí que están allí hablando ahí, o están desconectados ahí. A veces hay un problema que el Señor habló en la palabra. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, concentrados en lo que se está predicando, en lo que se está hablando, en lo que se está diciendo, eso es bien importante hacerlo. Es bien importante porque es poner atención a lo que Dios está hablando. Pues una palabra que salga de aquí puede ser que tú nunca más la vuelvas a escuchar. Dios habla por la palabra siempre. No hay un evangelio diferente que hable de una manera que no sea más por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Esta palabra que está escrita aquí, amén. Con el nombre del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te fijas? No hay cosa criada que no sea manifiesta en la palabra. Una persona puede vivir escondiendo algo, pero la palabra un día lo tiene que sacar a la luz. No va a poder llevar ese peso. Aleluya. Eso va dentro de la conciencia. No puede. Tiene que entregarse a la palabra. Y si la palabra dice que lo hará, un día tendrá que hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que han matado.
Y a veces nadie se dio cuenta que ellos mataron, pero la conciencia de ellos no los dejó vivir una vida tranquila, hasta que confesaron que ellos hicieron algo, lo confesaron y estuvieron dispuestos, porque no pudieron vivir una vida así. Ellos ven que no tiene sentido la vida, vivir ocultando algo, y se lo confesamos, no puedo vivir así. Entonces la palabra también es así, la palabra del Señor. Dice que estamos desnudos ante ella, y adentro de los ojos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Santiago 1:23-24 dice que también hay que obedecerla, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así es la palabra. Es como, dice que le pone Santiago un ejemplo. Dice que oiga bien cómo es Santiago, que cuando una persona es oidor de la palabra y es un oidor olvidadizo, es el tipo de persona que siempre vivimos luchando, oidores olvidadizos. Entonces mire cómo es la palabra del Señor. Es como un espejo, que cuando tú te ves en el espejo, te ves tu rostro natural y dices, wow, estoy bien, qué bonito te ves. Pero luego cuando te vas, tú ni sabes quién eres, se te olvida cómo es. Entonces otros te van a ver y te van a decir, miren lo que anda ahí en la frente. Aleluya. Tú te lo miraste, pero como no fuiste se te olvidó. Entonces otro, así es la palabra. Cuando nosotros no oímos la palabra, viene otro y nos dice que nosotros muchas veces no somos cristianos. Amén. Así lo dice, no, pero usted es cristiano, no. Usted no se le mira que es cristiano. ¿Por qué? Porque lo miramos nosotros, los olvidamos de la palabra y la palabra se cumple. Es como el hombre que se ve en su rostro, se ve en un espejo, pero luego cómo se va, se le olvida de cómo es, se le olvida de cómo es en el rostro, se le olvidó. Otro se le va a ver. Entonces, siempre a nosotros nos van a ver los errores, los de afuera, los van a ver. ¿Tú no te has fijado que a veces los de afuera hasta quieren ser jueces de los cristianos? Eso es tremendo, que un impío, que un mundano, que una persona que se ha ido a los caminos del Señor te tenga que estar corrigiendo tu vida. Eso está un poco tremendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la palabra de Dios también tiene otra bendición, que ofrece salvación. Esta palabra ofrece salvación. La palabra de Dios, ella ofrece salvación. O sea que los hombres un día no van a tener excusa a nadie delante de Dios, porque la palabra de Dios ofrece salvación. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esta palabra él la dijo cuando él habló acerca de que él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Nuestros padres ellos comieron el maná, pero yo soy el verdadero pan que he venido ahora. Y Romanos 1:17 Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿tú te imaginas una persona que llega al evangelio y se avergüence del evangelio? Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por cómo uno se va a avergonzar de la nueva creación que uno es? Nosotros somos cartas abiertas. Donde quiera que usted va, lo primero que usted identifique es como cristiano. Como cristiana, donde quiera que usted va, soy cristiano, le sirvo a Jesucristo para la gloria del Señor. Identifíquese, dése a conocer. Donde quiera que usted vaya, cualquier persona, soy cristiano. Amén. Gloria a Dios. Uno tiene que identificarse, porque vivimos en un mundo de tinieblas. Y si tú no te identificas quién eres, te van a confundir, hermano. Amén. Hay que identificarse como cristiano. Donde quiera que uno va, hay que identificarse como cristiano. Siempre nosotros lo hicimos así y lo hemos hecho así. Donde quiera que hemos ido, le vemos a alguien ahí, soy cristiano para la gloria del Señor. Amén. Aunque esa palabrita, amén, hay muchos que no les gusta escucharla. No importa. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén, amén. Cuando tengan reuniones ahí con gente que habla mal, que está hablando unas palabras del tamaño de un... Dígale, yo soy aleluya, para la gloria del nombre del Señor. Identifíquese ahí para que se calle, para que ellos sigan hablando malas palabras.
Porque uno como cristiano tiene que darse su lugar. Hay gente que no respeta. Hay gente que no respeta. Si tú no te identificas, grandes palabrotas que te salen ahí delante de ti, uno te identifica, soy cristiano para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuánto alaban? Amén. Entonces, Pablo dijo, yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces tú tienes que identificarte como cristiano, tienes que creer lo que eres. Es que fíjate que hay algunos que ni ellos mismos creen que son cristianos, hermano. Y tú tienes que declarar que tú eres cristiano por fe. Es más, te traigo una palabra en esta hora. Todo lo que no obra en fe es pecado. Lo dice la Biblia. Cualquier cosa que tú hagas y tú no la haces en fe es pecado. ¿Ya te imaginas cuántas cosas vivimos en nosotros que no lo hacemos en fe? Todo lo que uno hace hay que hacerlo en fe, porque lo que no se hace en fe es pecado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para creer que hay Dios, dice, hay que tener fe y creerle que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿para qué es el evangelio? ¿Para qué se revela la fe? El justo por la fe vivirá. Entonces la palabra de Dios, hermano, también nos limpia nuestra conducta. ¿Cómo éramos nosotros antes? Rewind para atrás el tape y acuérdese usted cómo era antes. ¿Qué carácter? ¿Se acuerdan? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? Usted hablaba una palabra, usted hablaba 100 palabras y decía 99 malas y una buena, por la misericordia de Dios. Una vez me llama uno, quiero que me lleven a hacer un mandado, me dijo. ¿A dónde? Tal parte. Ahorita llego, le digo. Cuando lo montamos en el carro, solo le monto el carro y comienza con grandes palabras. Mira, si querés que te lleve, le digo, deja de hablarme las palabras, usted bajo aquí mismo y me regreso. No, sí, disculpa, yo no me que esté uno, ya sabes cómo es uno, vos me dices. Sí, hermano, yo no sé si usted como cristiano que es, cuando usted oye la gente a veces cómo habla, cómo se expresa, son como un golpe, porque uno antes también así hablaba. Si yo le trajera a usted unos tapes, unos cassettes, que nosotros grabábamos antes, y usted escuchara cómo en las palabras que yo hablaba, usted se diera cuenta del poder de Dios. Usted diría realmente que Dios es poderoso. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia Dios? ¿Cómo? Entonces la palabra de Dios limpia nuestra conducta. Amén. Y Él le habla también a la juventud. A veces en algunas congregaciones a la juventud, para que los jóvenes se entretengan y que los jóvenes estén allí, no tratando no de mantener a los jóvenes ahí en acción. A veces los entretienen en otras cosas, pero solo hay una cosa que el joven puede limpiar su camino. ¿Sabe cómo es? Guardando la palabra del Señor. Ahí no hay que buscarle forma. No hay que buscarle forma. Amén, joven. Guarda la palabra del Señor. Amén. Juan 15:3, Jesús dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios limpia. Cuando tú vienes a la casa de Dios, y tú tienes algo en tu vida, y tú vienes aquí y tú le pides perdón a Dios por la palabra que tú hablas y por la palabra de Dios que Dios te habla, la palabra de Dios te limpia. Jesucristo dijo ya, vosotros estáis limpios por la palabra. Usted tiene que darse cuenta de que cuando usted viene a la iglesia y usted aceptó a Jesucristo, usted está limpio por la palabra. Usted no tiene que vivir con culpas. Pues hay alguna doctrina de hoy que mandan a la gente a las regresiones y los mandan a sacar los pecados viejos
y lo mandan a sacar un montón de cosas, de culpas que la gente ya Cristo se los perdonó. La Biblia dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿De quién? De Jesús. Amén. Pero a veces nosotros lo vemos, a veces cristianos hermanos fishing, pecadores, pero no de pecado, sino que de pecado. Ya Dios lo tiró a lo profundo de la mar y allá parecemos submarinos nosotros sacando, hermano, para atrás otra vez de vuelta. No tiene que ser así ya. Tenemos que ser limpios por la palabra. Amén. ¿Y cuál palabra? La palabra que yo os he hablado, dijo el Señor. Amén. Efesios 2, 5, 6, el apóstol Pablo dice, estando nosotros muertos en el pecado, Él nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A ver, de lo que estamos aquí sabemos de lo que estamos aquí. Sabemos lo que estamos aquí. Todo lo que estamos aquí lo sabemos muy bien. Y que quede esto en su corazón y en su mente. Y usted dígalo a los cuatro vientos. Repítaselo a otro cuando usted le vaya a hablar allá. No hay nadie que haya resucitado de entre los muertos. Mencióneme una persona que haya muerto y que usted la haya vuelto a vivir. Menciónemela. No hay ninguno. Solo Jesús murió, resucitó de los muertos y vive. Y la Biblia dice que Él traerá un día a Dios con Jesús todos los que durmieron en Él. Amén. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de ser cristiano y estar aquí en la iglesia? Que un día vamos a ser resucitados con Cristo. Amén. Así es, aleluya. Vamos a ser resucitados con Cristo. Sea que vivamos o que muramos, resucitados con Cristo. ¿De dónde? De los muertos. Así lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Hay bendición en la palabra. La palabra de Dios también nos ayuda a resistir la tentación. Hay gente que a veces no resiste la tentación porque no responde al enemigo con la palabra. Con la palabra. Aleluya. El enemigo viene, le habla algo y como no, hermano, como tú, momento, como un abogado va a defender a una persona si no estudió abogacía? ¿Cómo lo va a defender? ¿Cómo va a hallar argumento? ¿Cómo lo van a respetar si no tiene un título? ¿Cómo lo va a respetar un juez a una persona que vaya y diga yo soy abogado y no tiene un título? No lo respeto, no vale nada. Un abogado para que te represente, tú que haber estudiado, tienes que saber, tienes que tener un título, tienes que conocer la ley, tienes que obrar conforme a la ley. Él presenta al juez todas las cosas conforme a la ley. Así también Cristo con nosotros le presenta al Padre en Él todo lo que nosotros somos. ¿En quién? En el abogado que tenemos. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en su nombre? Amén, aleluya. Entonces la palabra le ayuda a resistir la tentación. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista, para no pecar contra ti. ¿A dónde yo he guardado los dichos? En mi corazón. ¿Sabe que una de las cosas que más me impactan con Monte de los Olivos? ¿Quiere que le diga? De todas las cosas que más me impactan con esta iglesia. Nuestro hermano estuvo dando un resumen aquel día de cómo ha venido trabajando la iglesia. Yo he tenido grabado casi la mayor cantidad de mensajes y Dios sí le ha hablado a esta iglesia, hermano. Así es, aleluya. Dios sí le ha hablado a esta iglesia. Y una de las cosas que he notado desde que me convertí al evangelio y ahora como pastor es que cuando la gente es sumisa, cuando la gente es obediente, cuando la gente le cree a la palabra de Dios, cuando la gente le cree a Cristo, cuando la gente es persistente, cuando la gente lucha por lo que quiere, esas son las únicas gente que yo me he fijado en la iglesia que se mantienen en pie. De los demás solo pasa. Para servirle a Cristo se necesita convicción. Hombres y mujeres maduros, parados en la palabra, parados en la verdad, simiente,
fundamentos, raíces profundas en la palabra de Dios. Tú estás enraizado en la palabra de Dios. A ti nadie te va a mover del evangelio. Tú le sirves a Cristo. Tú le sirves a Dios. Tú no dependes de un rudimento de hombre. Tú dependes de la palabra del Señor. Tú dependes del Espíritu. Tú dependes de Dios. Tú amas a Dios. Tú sabes que todo lo que haga en contra de la palabra, estás peleando con Cristo. Estás peleando con Dios. Y la palabra se vuelve en contra de ti cuando peleamos en contra de la palabra. Amén. Eso ha pasado mucho. Eso ha pasado mucho. Muchos pelean en contra de la palabra del Señor. Entonces el salmista decía: yo en mi corazón he guardado mi dicho, en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces ha fijado que el cristiano y cristiana que son bien, ¿cómo le quiero decir? Bien entendidos. Ellos a veces ofenden, nunca piden perdón. Ofenden, nunca piden perdón. Pecan, nunca se arrepienten. Están ahí, se predica, se les dice las cosas como que nada. A veces a la manera de ellos. Ser cristiano a la manera de uno no funciona. Solo funciona cuando nos humillamos a la palabra de Dios. Y eso Dios lo sabe. Amén. Cuando dicen amén, eso Dios lo sabe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 10:13 dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga bien, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que no podamos resistir. No me diga a mí la gente que no soporta la tentación que es culpa de Dios, porque la Biblia dice que no viene de parte de Dios una prueba que usted la tiene que pasar. Si Dios pone algo en su corazón para que usted, o algo en su camino, es porque Dios cree que usted puede pasar eso. Amén. Dios nunca le va a poner algo a usted que usted no lo puede pasar. Así es. Y cada prueba que nos viene, hay que estar seguro y decir, por muy dura que sea, pero la Biblia dice que si esta prueba Él la puso, yo tengo que pasarla. Amén, amén. Porque dice la Biblia aquí que Dios no pone más carga de la que tú no vas a poder resistir. Así es. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Entonces cada vez que no pasamos las tentaciones, es porque nosotros somos diligentes tenemos negligencia en la palabra. Así es. Amén. Amén. Cuando somos diligentes en la palabra, entonces Dios lo pone en la prueba y hasta dice uno, ya entiendo por dónde viene esto. Mire, la gente que conoce a Dios hasta se ríe. Ya entiendo por dónde me viene, papá. Ya te conozco, Dios, por dónde me vienes. Alguna bendición grande me vas a dar. Conoce, pero si no conoce a Dios, cae enrollado, o murmura, o reniega, o dice, esto no es para mí. ¿Usted se ha fijado que hay gente que dice que el evangelio no es para ellos? ¿Quién le ha dicho a la gente que el evangelio no? El evangelio es para todo aquel que cree. No, dice, el evangelio no es para mí, si yo no puedo. ¿Qué será? Que en la iglesia siempre hay un grupo de hermanos y hermanas, en todas las congregaciones, un remanente fiel. Hay un remanente fiel siempre en todas las congregaciones. Ese remanente fiel es el que siempre está allí. Como que Dios pone su corazón en ese remanente. Siempre en los días de Israel había también un remanente. Amén. Y siempre le hemos pedido a Dios que en la iglesia siempre haya un remanente fiel. Amén. Porque ese remanente fiel son las columnas, son los impulsores, son los motores para llevar el evangelio de Jesucristo adelante. El evangelio del Señor Jesús. Son como antorchas encendidas, son como testimonios, son como gente que cuando alguien lo ve, lo admira y quiere ser así como él. Anhelan crecer, no se quedan atrás, quieren avanzar. Mire, hermano, el evangelio, y te acomoda a estar sentado en una banca, vivirás sentado en una banca desde que Cristo venga y por la misericordia de Dios te lleva.
¿Cuánta gente he conocido yo? Es decir, yo tengo servir al Señor 20 años. 20 años servir al Señor. Pero de servir al Señor 20 años. Mira, hermano, hermana, servir al Señor. ¿Sabe qué significa servir al Señor? Como los discípulos. Para servir al Señor hay que ser un verdadero discípulo. Amén. Un discípulo conoce a su maestro. Un discípulo es una persona que es enseñado por el maestro. Una persona que es discípulo ama a Dios, ama su obra. Una persona que es discípulo quiere crecer, quiere avanzar. Y yo no me conformo. Hay gente que no le da